Starlight. Welcome to the Starlight Podcast. Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Starlight Podcast. Esta vez nos conectamos con Salomón Villalobos desde la hermana República de Costa Rica, donde vamos a estar hablando de su trayectoria como discípulo y misionero y también con un extraordinario testimonio de sanidad que esperamos sea de gran ánimo para muchas personas. Bienvenidos a su nueva edición de Starlight Podcast. Le damos la bienvenida a Salomón Villalobos, querido hermano y discípulo del Señor que ha dedicado su vida a tiempo completo a servir al Señor. Cuéntanos un poco, Salomón, cómo fueron tus inicios y cómo desarrollaste tu vida como discípulo del Señor. Hola, mi querido Alfredo Armas, muchísimas gracias por la invitación a Starlight Podcast, en donde me da la oportunidad de contar mi testimonio. Es una linda oportunidad. Te voy a comentar que a la edad de 16 años recibí a Jesús como mi Salvador con un grupo misionero y me dediqué a servir al Señor desde entonces. A los 18 años ingresé a un hogar misionero porque no aceptaban menores de edad. Luego me fui a México, de México me regresé a Costa Rica y en Costa Rica me encontré con un hermano Pedro que me invitó a ir a Panamá. Ahí en Panamá conocí a la que fue mi esposa por 36 años, a Belén. Ella dijo que se quería casar conmigo porque yo me encargué de ayudarle a creer en Jesús y en la palabra de Dios y se enamoró de mí. Y me propuso matrimonio, estuvimos casados 36 años, tuvimos 7 hijos, 4 mujeres y 3 varones. Pasé una prueba muy fuerte en el año 1993, donde me dio cáncer gástrico. Después les narraré mejor todos los detalles. Y mi esposa tuvo lupus y fue sana de lupus a los 21 años que tenía ella. Fue sana de lupus. Dios hizo un gran milagro en su vida. Mi esposa tenía muchos dones, los cuales puso al servicio del Señor. Dones de profecía, de clarividencia, y ayudamos a mucha gente. Nos fuimos a vivir a México después de mi experiencia del cáncer y allá estuvimos casi 20 años ayudando a mucha gente que nos venía a visitar desde Estados Unidos, o también hacíamos llamadas por Skype y orábamos por las personas y vimos la mano de Dios transformando vidas, sanando personas, restaurando matrimonios, solucionando problemas económicos con consejos que se daban a través del don de profecía. Mi esposa siempre se sintió a veces indigna de tener esos dones porque ella sentía una gran responsabilidad, pero a pesar de esos dones que tenía, en el 2014 ella sufrió una neumonía con la cual se le reventó el pulmón derecho y entró en coma. Y el Señor se la llevó a su presencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los planes de Dios no son los nuestros, ni sus caminos nuestros caminos. Dios sabe lo que hace en la vida de cada persona, y aunque hayamos ayudado a tanta gente y hayamos visto tantos milagros, me hubiera gustado que mi esposa siguiera viviendo, pero la decisión del Señor fue llevársela con Él. Entonces, después de un tiempo, yo me regresé aquí a Costa Rica y estoy viviendo en Costa Rica, que es mi país natal. Llegó entonces Salomón el año 1993 y atravesaste una situación traumática, una situación de salud bien complicada. Explícanos detalladamente qué pasó, Salomón. En este año tenía yo 35 años y atravesé una situación de salud bastante grave. Por unos sangrados digestivos me dijeron que tenía que operarme, pues mi hemoglobina había bajado hasta 6.6 y estaba casi a punto de un paro respiratorio. Entonces me pusieron 2 bolsas de sangre y
de urgencias me operaron en el Hospital Calderón Guardia aquí en Costa Rica y creían que la operación iba a durar 1 hora y se dieron cuenta que había 8 tumores por fuera del estómago y un tumor del tamaño del puño dentro de mi estómago, por lo cual tuvieron que extraerme todo el estómago completo. Y como el vaso estaba tan cerca del estómago, entonces por prevención, para que no hubiera metástasis en el vaso, me quitaron también el vaso. La operación duró 5 horas. Y cuando desperté con unos dolores muy fuertes, por lo cual me inyectaron morfina para que se me quitara el dolor. Y gracias a Dios el dolor desapareció. Estuve internado 19 días. Me dijeron que tenía que dejar de comer un montón de cosas, pero yo no hice caso. Porque yo le dije a mi esposa, mi amor, me quitaron el estómago, pero no me quitaron las ganas de comer ni mi paladar, así que yo voy a acostumbrar a mi cuerpo a comer todo lo que yo quiera y lo que yo pueda, y sé que el Señor me ayudará a salir adelante. Muchos hermanos aquí en Costa Rica estuvieron orando por mí y de otras partes del mundo también, y yo creo en el poder sanador de Jesús, y yo le dije, Señor, acepto tu milagro en mi vida y creo en el poder milagroso de que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y el Señor me sanó totalmente. Así que yo no quise volver al hospital, no quise llevar ningún tratamiento de quimioterapia, sino que me abandoné totalmente en el poder de Dios y en el versículo del Salmo que dice: pon tu vida en las manos de Dios, confía en Dios y Dios lo hará. Y así fue. Dios lo hizo y estoy totalmente sano, comiendo absolutamente de todo, hasta chile picante que me encanta y chocolates también. Me prohibieron muchas cosas, pero estoy comiendo perfectamente de todo. Y 32 años después, sigo totalmente sano. El poder del Señor es maravilloso, Salomón. Me gustaría que explicaras un poco más sobre el tema de la quimioterapia, que cómo seguiste adelante sin ese tratamiento. Pues te comento que en el año 1993, que fue cuando me operaron, de 100 personas que se ponían la quimioterapia, vivían solo 5, se morían 95. Y como dice el Salmo, confía en Dios y Dios lo hará. Pon tu vida en manos de Dios, confía en Dios y Dios lo hará. Pues yo decidí confiar en Dios y dije, la quimioterapia no me la pongo. Si Dios quiere que viva, voy a vivir, y si me tengo que morir, me muero. Así que, Dios mío, yo le dije, cuida de mis hijos y de mis 7 hijos y de mi esposa, si es tu decisión llevarme, pero mi decisión personal, Señor, es vivir. Yo quiero vivir. Así que me deposité en las manos de Dios y confié, y gracias a Dios 32 años después sigo completamente sano, acá llevando el mensaje de Jesús y mi testimonio de fe cada vez que hay una oportunidad en la televisión, en la radio, donde yo esté o donde yo vaya. Dios me abrió una puerta para contar mi testimonio. Alabemos al Señor, Salomón, por esa sanidad maravillosa que recibiste, donde seguiste adelante sin quimioterapia. El Señor también te otorgó un don. ¿Cuál fue ese don, Salomón? Explícanos un poco. Gracias a esta oportunidad que me dio el Señor de seguir viviendo, habiendo con este milagro vencido el cáncer, yo le pedí a Jesús que me regalara el don de sanidad, y Él fue fiel en darme ese don. Comencé a orar por personas que me pedían oración junto con mi esposa Belén, y el Señor hizo muchos milagros. Uno de los milagros más increíbles fue cuando una mujer llamó a mi esposa pidiéndole ayuda. Esto fue porque yo reparto folletos con
el número de teléfono. En esa época lo hacía y ponía el número de teléfono diciendo: si alguien necesita ayuda, un consejo u oración, llame a este número. Y por eso esta persona llamó a mi esposa, le dijo que se quería suicidar porque tenía una hija enferma que no se curaba y ya ella no soportaba la situación. Entonces mi esposa Belén le testificó, le habló de Jesús, le dijo que no se quitara la vida y que nosotros íbamos a ir a orar por ella y por su hija. Entonces quedó de volvernos a llamar para ponernos de acuerdo el día y la fecha. Nosotros creemos en el don de profecía y llamamos a una hermana que se llama Abby, casada con Josué, mexicano, y ella le dijimos que si podía recibir una profecía y preguntarle al Señor si Él iba a sanar a esta niña. La niña se llamaba Diana, tenía 10 años. Cuando esta niña, hija de esta muchacha que llamó, nació con los intestinos totalmente paralizados y no podía dar del cuerpo, no podía hacer popó. Y le tenían puesta una bolsita en el intestino para que se evacuara. Le habían hecho 22 operaciones y no la habían podido sanar. Entonces por eso su madre se quería quitar la vida a ella y quitarle la vida a sus hijos. Pero a través de Abigail el Señor nos dijo en profecía que fuéramos a visitarla y que Dios la iba a sanar. Y así fue. Acordamos la fecha para ir a visitar y fuimos a su casa. Dejamos a mis 7 hijos con mi hijo mayor y nos fuimos Belén y yo a visitarla en un viaje de 2 horas y media casi para encontrar la casa de esta niña. Cuando llegamos, la niña tenía su estómago muy inflamado, parecía como que estuviera embarazada, una niñita de 10 años. Y entonces Belén, Dios le dio un don de clarividencia y a través de que ella le tocaba la mano a las personas, Dios le daba revelación de sucesos de su vida. Y entonces yo le dije: mi amor, tócale la mano a la niña para ver qué Dios te revela. Y cuando Belén le tocó la mano a esa niña, se le salían las lágrimas a Belén, porque dice que vio como que intentaban matarla dentro del vientre de la mamá. Entonces Belén le preguntó a su mamá: ¿usted quiso abortar a esta niña? Y la mamá dijo que sí, que ella intentó de muchas maneras abortarla, pero que no pudo. Y entonces Belén habló con la niña, le hizo sentir el amor de Dios y el amor de su madre, y la niña miró a su mamá y le dijo: mamá, si yo me curo, ¿tú me vas a seguir queriendo? Y la mamá le dijo: claro que sí, hija, yo te voy a querer. Entonces yo me voy a curar, mamá, yo me voy a curar. Ya pasamos un rato conversando con ellos, nos retiramos y 15 días después nos llamó la mamá diciendo que su hija ya podía hacer del 2 en el baño de manera normal y que nos invitaba a ir a su casa para que viéramos a la niña sana. Y después de un tiempo fuimos a visitarlo y la niña le enseñó a Belén, a mi esposa, cómo ella ya podía hacer del 2 y no necesitó operarse más. Ahora es una mujer de más de 40 años que está totalmente sana. Salomón, hay un interrogante que te quería hacer. Hay personas enfrentando situaciones de salud graves, personas que inclusive se ha orado por ellas, todavía no se sanan, inclusive personas con el don de sanidad. Recientemente me escribió un amigo diciéndome que le parecía que Dios se había olvidado de él y que estaba perdiendo la fe. ¿Qué le dirías tú a esas personas que están atravesando estas situaciones? Yo le recordaría la historia de la mujer que tocó el borde de su manto, que estuvo padeciendo por 12 años de ese flujo y que nada lo detenía, hasta que ella misma se propuso tocar el borde del manto de Jesús, y fue tanto lo que ella se convenció a sí misma de que si tan solo tocara el borde del manto de Jesús se sanaría, que ella extrajo ese poder de Jesús
solo con la punta de sus dedos tocó el borde y fue sanada. En mi caso, gracias a Dios, el Señor permitió que me hicieran esa operación y yo creí en el testimonio de Virginia Brown, el cual leí yo el libro El borde de su manto, y yo lo leí tantas veces que yo me convencí a mí mismo de que yo sería sano, y así fue. Gloria a Dios. También recordemos al paralítico de Bethesda que pasó muchísimos años, muchísimos, creo que 40 años, no recuerdo cuánto, pero Jesús llegó y le preguntó si quería ser sano, y el paralítico lo vio y le contó que él había intentado tantas veces hacerlo, y Jesús le dijo: toma tu lecho y anda, y lo sanó. Sabemos que los propósitos de Dios son diferentes en la vida de todas las personas. Creemos que existe un cielo, un más allá, y sé que hay mucha gente que está sufriendo de enfermedades, tanto aquí en Costa Rica como en Colombia, en México, en diferentes partes del mundo, y tal vez no han tenido la gracia y la dicha de estar sanos como lo estoy yo después de este cáncer gástrico que me dejó sin estómago y sin vaso. Pero sabemos que existe un cielo. Dios es real. Desde que nos vio en el vientre de nuestra madre, allí Dios estableció los días que duraríamos en esta tierra y lo que nos tocaría vivir. Entonces debemos creer que si el propósito de Dios en nuestra vida es sanarnos, nos va a sanar, y si es llevarnos con Él al cielo, nos iremos con Él el día en que Él lo diga, no el día en que un médico me lo diga, porque a mí los médicos me dieron pocos años de vida y gracias a Dios estoy aquí sano 32 años después de ese suceso. Y el caso de mi esposa, yo por una neumonía, mi esposa falleció en México y ella había ayudado a mucha gente, había llevado sanidad en el nombre de Jesús a muchas personas, pero en el caso de ella, Dios se la llevó y yo llegué a entender que ese era el propósito de Dios. Con esa neumonía, ella descansó de las obras de esta vida para estar en la presencia del Señor, y tuve que aceptarlo aunque fue difícil. Pero así es, como dice la palabra: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Salomón, existen grupos religiosos que no creen en los dones del Espíritu Santo. Según dichos grupos, todos los milagros y manifestaciones espirituales se terminaron con los apóstoles. ¿Qué opinas tú de esta afirmación? ¿Y qué le dirías a estas personas? Sé que hay bastantes grupos religiosos que no creen en los dones del Espíritu Santo, ni en el don de hacer milagros, ni sanidades, ni nada. Bueno, por no mencionar nombres, no es necesario, pero yo sí creo en el poder de Dios. Y no solamente vimos el milagro de esta niña, sino también un milagro de un joven Edgar que tenía 21 años, se estrelló contra un poste, se rompió su cráneo, tuvo derrame cerebral, de líquido cerebral, y los médicos dijeron que había que donar sus órganos porque él no viviría. Pero mi esposa Belén y yo lo visitamos a esta persona y el Señor nos reveló que él quería vivir. Entonces hablamos con su mamá para que no donara los órganos
y ella nos reunió a más de 30 personas en su casa e hicimos oración por Edgar, y 3 meses después Edgar salió del hospital totalmente sano. Y como Edgar, hay otros testimonios más que tengo de personas que han sido sanadas. Y lo importante no es que la gente crea o no crea en el don de sanidad, sino que yo sí creo. Y por las personas que he orado, Dios las ha sanado a la mayoría. Y entonces simplemente digo, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesús dijo en su palabra, obras mayores haréis. Así que si yo creo, seguiré predicando la sanidad porque Dios me usa en ese ámbito. En estos tiempos de apostasía, las personas que oran por otro los llaman despectivamente sanadores de la fe. No tienen buena fama. Hay mucha mala publicidad acerca de ellos. Muchos piensan que estas sanaciones son falsas. ¿Qué opinas tú, Salomón? Sé que hay mucha mala fama a través de los sanadores, dice que son falsas, que son cosas que se montan, montajes, pero yo he visto muchos milagros a través de mi esposa y yo cuando estuvimos en el Ministerio de Sanación allá en México. Estuvimos casi 20 años y venía gente desde los Estados Unidos a visitarnos para que oráramos por ellos, los liberáramos de brujerías, de maldiciones, los liberáramos de problemas matrimoniales o problemas con sus hijos, o también de que oráramos por sanidad para ellos, y vimos palpablemente cómo el Señor se manifestó. Lo importante es que la gente que se acerca a uno pidiendo oración, que ellos crean que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, y el Señor obrará milagros en la vida de ellos. Cada uno de nosotros, como dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, yo daré cuentas a Dios de lo que yo hago. No puedo dar cuentas a Dios de lo que otros hacen o de si son falsas sus sanidades o no. Ya eso Dios tratará con la vida de cada persona. Pero yo pienso que los que sinceramente aman al Señor y predican al Señor con amor, lo más importante es eso. Porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Si lo que hacemos lo hacemos con amor, Dios es amor y sabemos que está hecho por Dios usándonos a nosotros como su instrumento. Ya para concluir el programa, Salomón, me gustaría que nos hablaras un poco de esa idea que tuviste de escribir un libro, cómo nació la idea y qué tan adelantado está. Recientemente, después de que falleció mi esposa, ya va a cumplir 11 años, creció en mí un deseo de escribir un libro. Empecé a escribir historias de mi vida y mandarlas en Facebook, y todas esas historias que escribí las guardé. Y las tengo grabadas en YouTube, contándolas en videos. Tengo 23 capítulos de mi vida grabados. Yo los titulé Motivándote a Mejorar. Y recientemente recopilé todo eso y escribí en Word para enviarlo a Amazon.com. Y ya tengo todo el material listo de mi libro. En ese libro menciono desde que yo era un niño, los problemas que sufrí en mi niñez, cómo Dios me ayudó, luego cómo ingresé a la obra misionera y cómo fuimos teniendo, mi esposa Belén y yo, cada uno de mis hijos, y los milagros que Dios hizo, milagros de provisión, milagros de cómo lograr salir adelante con esos 7 hijos que Dios me dio. Bueno, son una cantidad maravillosa de testimonios que tengo en ese libro que escribí, porque mi interés es mostrarle a la gente
que si Dios me pudo usar a mí, pudo usar a mi esposa, Dios también los puede usar a ellos, porque mi esposa y yo no es que éramos perfectos, no, somos personas comunes y corrientes que dedicamos nuestra vida a Jesús, seres humanos que con errores Dios se puede valer de nosotros y se puede valer al igualmente de aquella persona que en este momento me está escuchando y que se deja usar por Dios, porque Dios no hace acepción de personas, y si me pudo usar a mí, te puede usar a ti, puede usar a cualquiera, porque Dios es el que hace la obra, no nosotros. Que Dios les bendiga y ojalá alguien esté interesado en comprar mi libro. Todavía no lo tengo impreso, lo tengo en PDF y cualquiera que tenga interés se lo puedo mandar en PDF. Y que cuando lo tenga impreso, que oren por mí, le pidan al Señor que me supla el dinero que yo necesito para la impresión de mi libro. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y sigo a sus órdenes, esperando cualquier comentario o pregunta más que me quieran hacer. Le damos las gracias a Salomón Villalobos, discípulo del Señor en Costa Rica, quien nos ha compartido este poderoso testimonio de sanidad que esperamos que sea de gran bendición para la vida de muchos, anime su fe y esperen grandes cosas y milagros de sanidad del Señor. Dale un me gusta, compártelo y suscríbete si no lo has hecho, por favor. Bendiciones para ti. Que Dios te bendiga ricamente.